Tras la armadura se hacen fuertes, son un faro en mares de Hola, ¿qué tal recuerdos amigos de sin Tras la Armadura miedo. Project? Estamos acá, séptimo episodio de la cuarta temporada, un episodio de los que a mí me encantan porque son los episodios que hacen que Tras la Armadura exista, porque es la visibilización de esas historias que están por allá como refundidas en las calles, refundidas en las empresas, refundidas en la sociedad. Un saludo para mi gran amigo Sama. ¿Cómo vamos, Sama? John, buenas noches, un cordial saludo para ti, para todos los amigos de Tras la Armadura. Estamos llegando a nuestro séptimo episodio, John, ya casi llegando al final de la cuarta temporada. Hoy un episodio cargado de amistad, cargado de alegría, como siempre. Tenemos una gran invitada, John. No sé si quieres hacer la presentación o la hago yo. Sama, tienes los honores. Gracias, John. Les cuento, amigos, amigas, les cuento a todos, mientras la armadura, que hace un par de años presentamos un libro que se llama 2 días y medio, Crónicas de Guerra. Alguien me llamó y me dijo, me acabé de leer su libro, pero son de esas llamadas sinceras que siente uno que está recibiendo cariño, que está recibiendo aprecio, que está recibiendo buena energía. Y desde ese momento empezamos a charlar, a hablar con la persona que me llamó. Y creo que su historia de vida, su historia de servicio es muy importante para Tras la Armadura, es muy relevante. Les estoy hablando de mi teniente veterana Adriana Rojas. Ella es de Villavicencio, psicóloga, es magíster, hoy día está siendo la líder de un programa psicosocial en Colombia. Y bueno, sin más preámbulos, yo te doy la bienvenida, Adri. Un cordial saludo. Muchas gracias por esa apertura. Me siento llena de flores. Muchas Full. gracias. Para mí es un placer y es un honor estar acá contando, resumir esta historia tan especial que es para uno haber servido a su ejército y haber pasado, haber hecho parte de estas filas porque no es fácil entrar, no es fácil. Entonces, muchas gracias por esta presentación. Bueno, Adriana, no, gracias a ti por el tiempo y por visibilizar esa historia de mujer que, como claramente lo dijiste, no es fácil entrar, pero yo creo que es menos fácil convivir o es menos fácil estar, ¿no? Es menos fácil servir dentro de una institución como esta. Pero, Adriana, llevemos a nuestros oyentes al inicio de tu historia. ¿Cómo fue crecer en Villavicencio y cómo llegaste al Liceo del Ejército General Servies? Bueno, yo creo que estaba en mi destino, porque todo fue encajó de una manera increíble. Entonces, resulta que yo siempre quise ser veterinaria y yo tenía supremamente claro, tan claro que tenía un amigo muy, muy cercano que él ya era veterinario graduado y yo me metía a las operaciones o a las cirugías con él para aprender y aprendí muchísimas cosas, pero cuando llego a 11, no me preguntas por qué, pero yo no sé qué estudiar. No tenía ni idea. Entonces, en el Liceo General Servies, resulta que también fue así una coincidencia, yo los llamo diosidencias, del destino. Ok. Entonces, llego al grado 11 y bueno, yo pensando como, pero me hacían las orientaciones vocacionales, salía que pues podía estudiar lo que yo quisiera porque en todo pues me iba a ir bien y yo no, esto no puede ser así. Y se me olvidó totalmente que yo quería ser veterinaria. Y entonces llega en una de las actividades de orientación vocacional que hacía nuestra psicóloga del colegio, una capitán divina, así con ese porte y ese traje impecable del camuflado, súper bien peinada, espectacular ella, lejos yo de imaginarme que después iba a trabajar con ella. Y en esa época era mi capitán roja. Y entonces se para al frente y nos dice, yo soy psicóloga y entré al ejército como profesional en psicología, como administrativa, esta ha sido mi historia, esto. Y yo
por allá escuchaba las palabras de fondo, pero yo la veía y yo decía, yo me quiero ver así. Y yo voy a estudiar psicología y voy a entrar al ejército. Y vi la luz. Entonces, desde el inicio, entrar al Liceo General Servies fue una casualidad porque en el colegio donde yo estudié toda la vida solamente había hasta noveno. Todo el mundo, el colegio tenía convenio con un instituto técnico y todo el mundo se fue para ese instituto técnico y mi mamá me decía, no, es que yo no quiero que estudies allá. Y entonces llama a una familiar y no, y vengan, yo le consigo cupo, pero tiene que pasar un examen y paso el examen y termino en el Servies y conozco a mi capitán Rojas, que hoy en día es mi coronel Rojas. Y entonces pasa esto y decido estudiar psicología para ingresar al ejército. Pero resulta que cuando Ok. yo me gradué como psicóloga, no habían convocatorias en psicología. Entonces yo empecé a trabajar en Bogotá normal, se me olvidó que yo quería ser militar. Pasados 2 años de haberme graduado, empiezan los problemas en Bogotá, la inseguridad. Yo ya no me sentía tranquila, no estaba feliz en el trabajo que estaba, no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Y la verdad, respeto mucho las creencias, pero yo soy de oraciones y todas me las contestan. Soy privilegiada. Y empiezo yo a orar, pero ojo al detalle, porque yo decía, Señor, llévame lejos. Y yo me imaginaba por allá una beca en Estados Unidos, una beca para estudiar en el extranjero. Y un día en medio de esa insatisfacción me llaman de la Tagua Putumayo. Yo nunca pasé hoja de vida, nunca Ujú. pasé una hoja de vida, o sea, fue una oración contestada. Y me llaman y me dice, en esa época mi coronel Galarcio, que él ya está retirado, me llaman y me dicen, venga, mire, miremos su hoja de vida, nos llama la atención, nos gustaría saber si usted quiere trabajar con nosotros. Y le digo yo, bueno, yo tengo que pensarlo. Y me dice, bueno, pues piénsalo y nos cuentas, pero tiene que ser pronto porque pues necesitamos hacer el proceso de contratación. Y yo, bueno, ya lo pensé, acepto. Y En entregué caliente, en caliente. apartamento, alguien que estaba acá me ayudó a empacar, me ayudó a entregar todo, me ayudó a llevar el trasteo, lo que quedó para Villavicencio. Yo empaqué lo que me cupo en la maleta, hablé con mi jefe, casi no puedo hablar con mi jefe porque preciso estaba de viaje. O sea, prácticamente con toda la vergüenza del mundo, pero pues consciente de la decisión y con mucha responsabilidad de dejar todo al día, le entregué mi cargo el día anterior al que yo iba a viajar. O sea, el día que le renuncié, al otro día yo ya me iba. Entonces ya tenía todo listo y viajo yo. Inicialmente en Mocoa me hicieron el contrato y luego llego yo a trabajar un año a la Tagua Putumayo como civil. Y cuando yo hice mi proceso de incorporación a la escuela militar, era el destino. Hubo todos los obstáculos que puedan haber, que puedan presentarse. Y resulta que yo me preparé en la prueba física, me lesioné, me dio una tendinitis dentro del entrenamiento. Yo con hielo todo no me importó, o sea, seguí y en las fases pasaron cosas, se perdían documentos, luego otra persona llegaba y me defendía, los encontraba, me quisieron dejar aplazada por sanidad, luego otra persona dijo, no, pero es que miren, estos exámenes no son los de ella, espérenlos, le damos la oportunidad de que se aclare, se aclaró todo. Y cuando llego a la entrevista final, porque pues, o sea, fueron muchas trabas, no fue así como no, fue súper fácil. Cuando llego a la entrevista final, pues yo ya tenía una experiencia con ejército en la Tagua. Y me hicieron la pregunta y me dicen, en esa época la entrevista la hacía quien es hoy mi general David, hombre, porque tiene una hermana que es también general mujer. En esa época él era coronel full. Y me dice, bueno, yo necesito que usted me diga, si usted es la psicóloga y usted tiene una decisión y yo soy el coronel y yo no estoy de acuerdo con su decisión, ¿usted qué va a hacer? Y yo le dije, pues mi coronel, ser respetuosa de su decisión. Usted me tiene a mí como asesora y yo con toda la responsabilidad del mundo le voy a decir lo que pienso desde mi experiencia, desde mi tarjeta profesional y desde lo que no solamente la universidad, sino lo que yo considero que es lo mejor para usted. Pero al final del día, usted es mi coronel. Usted asume su decisión y yo tengo que ser respetuosa porque si usted lo dice, es por algo, porque usted también tiene su experiencia, su carrera y sus criterios.
Y el hombre quedó así, como pensando, como, ok. No me dijo nada más, terminó la entrevista. Yo estaba con otras 2 personas que eran suboficiales y estaban haciendo escalafonamiento para oficiales. Y salgo yo a mi casa y en el camino me llama alguien y me dice: "Rojas, es que esto no se debe hacer, yo a usted no la conozco, usted no me conoce, esta llamada nunca existió, pero usted pasó y estoy asombrado porque nunca vi a mi coronel hablar así de alguien como habló de usted en la retroalimentación de la entrevista", y yo me dijo que pasé, pero no había nada escrito, no había nada publicado, y yo dije: "Hasta que", o sea, lo escrito está, hasta que a mí no me llamen. Ujú. Y resulta que me llamaron y me dicen: "Listo, usted pasó, ingresa pasado mañana". O sea, Y nada, yo caliente. y todavía no van a salir los resultados publicados porque necesitamos avanzar en la incorporación. Y entonces yo, bueno, sí, señores. Entonces yo súper feliz, emocionada. Quiero decir esto porque a veces uno se enfrasca en todos los contras y uno se la pasa pensando en, miren, yo tengo este sueño, pero no tengo los medios y yo no tenía Ujú. un peso en el bolsillo para pagar ni la matrícula ni el equipo. O sea, yo había salido, ¿Me en copian? los 6 meses que me preparé para la incorporación, me gasté mis ahorros y no tenía dinero para entrar y para pagar. Ya había pasado, digamos que lo que uno considera lo más difícil, pero me faltaba pagar. Entonces me apalanqué con mi mamá, pero pues solamente conseguimos dentro de su capacidad de crédito la mitad, bueno, un poquito más de la mitad de lo que faltaba en su momento para entrar. Me faltaban 3 millones de pesos exactamente. Miramos por todos lados quién nos los prestaba y nadie nos prestó. Entonces yo ya había pasado y no tenía dinero para entrar a la escuela. Entonces, Vueltas de la vida. adivinen yo qué hice. No me prestaban. Ya había agotado los recursos, no me prestaban los bancos, ya habíamos agotado con cooperativas y ya nos habían prestado el cupo. Me faltaban 3 millones. Entonces yo me puse muy triste y dije, no, ya no entré, ya esto no pasó. Entonces yo hice lo que mejor sé hacer, que es orar. Orar. Okey. Entonces me arrodillé y oré y le dije, Señor, muchas gracias, me imagino que esto era una prueba, que tú querías traerme hasta acá, pero pues que no era tu voluntad que yo entrara a la escuela. No tengo como más, ya dentro de lo que está en mis manos, ya yo agoté recursos, así que a partir de este momento esto ya no es mío, yo te lo entrego y gracias por permitirme llegar hasta aquí, que la oportunidad sea de otro. Y esa fue mi oración, pero con lágrimas en los ojos, Me porque yo imagino. quería entrar y me sentía tan frustrada. Entonces yo me levanté porque estaba arrodillada así en el bordecito de la cama y me acuerdo que llamé a mi mamá, es que es súper emotivo, llamé a mi mamá y mi mamá como estaba estresada, yo le pregunté pues que si le habían dado alguna respuesta y ella se estresó el doble porque no pudimos conseguir y me contestó súper fuerte y yo me sentí tan culpable de cargarla a ella con mis cosas y yo decía, soy la peor. Entonces yo dije, no, ya, que seguir la vida y esto no es para mí. Y en esas me entró una llamada de una tía que yo aprecio mucho y ella estaba más feliz que yo, o sea, parecía que la que fuera a entrar fuera ella estaba súper contenta por mí. Y mamita, y la felicito, y mejor dicho, le va a ir muy bien, y usted va a ver que el respaldo de Dios. Y no sé qué, yo no le dije nada, yo, "Ujú, sí señora, sí señora". Bueno, sí, pero yo con esa frustración y yo incapaz de decirle, no tía, yo no voy a entrar porque no tengo plata. Y entonces, bueno, ya nos despedimos, me felicitó un montón y ya yo le iba a colgar cuando me dice, mamita, ¿y cuándo es que entra? Y yo, pues pasado mañana. ¿Y ya pagó? Y yo no, estoy en eso. Porque yo tengo 3 millones de pesos que tengo ahí que no los tengo haciendo nada. Y yo, ¿quién le dice a uno eso? Y después arreglamos. Usted no se preocupe por cómo me los va a pagar, que eso yo sé que eso no se pierde, eso después arreglamos. Pero si necesitan los 3 millones y yo, ¡Qué sí, loco! tía, se los recibo. Sí los necesito. Y cuelgo con ella y me llama un primo con quien yo tengo una muy buena relación con él, pero casi nunca hablamos. Esporádicamente nos saludamos. Y yo no sé por qué le dio a él por llamarme, pero me dice, prima.
voy mañana para Bogotá, si quiere la llevo, ¿le sirve? Y yo, me consiguió, además de los 3, el pasaje. El pasaje. Entonces ya, ahí completé y lo demás es ya historia. Ingresé, mi primera unidad fue el Chocó y este fue el inicio de una cantidad de historias que vamos Con ese, ya avanzando. ya con esa introducción, yo creo que muchos Paga la boleta. estamos, claro, claro, entonces estamos diciendo, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo doy fe que el servicio de Adri fue un servicio cercano al soldado, cercano a los oficiales, a los suboficiales, cercano a la gente a la que había que ayudar desde su conocimiento, que es la psicología, ¿no? Y Adri nos has hecho un relato de cómo te inspiraste para ser militar. ¿Quién te inspiró? Finalmente fue otra mujer militar y todo el asunto. Pero nos comentabas algo sobre algo que te marcó el servicio y sobre la conexión humana. Aquel oficial o aquel compañero te dijo algo sobre el sentido del ingreso o las condiciones bajo las cuales ingresaste a la escuela militar, pues ya nos dimos cuenta que se juntaron muchas coincidencias en el marco de una situación complicada, ¿no? No hubo el dinero para finalizar el asunto, pero aparecieron los ángeles, consiguieron el dinero, apareció otro ángel, te dijo, hey, te llevo para Bogotá, pero alguien te dijo y te habló sobre esa situación en particular. Cuando mi coronel Galarcio se enteró que yo estaba haciendo el proceso, bueno, de hecho se enteró porque yo lo llamé, le conté todo, me dijo, uy, quiero decirle una cosa, nunca se le olvide, cuando usted tenga ganas de irse y de pedir la hoja, nunca se le olvide cuál fue el motivo por el cual usted ingresó. El día que usted ya no se sienta bien con ese motivo o sienta que ya no está la motivación en cuanto a eso por lo que usted ingresó, ese día considere retirarse. Pero mientras tanto, porque van a haber muchos días en los que usted va a sentir las ganas de pedir la baja y tiene que estar muy segura. Entonces ya antes ya estaba preparadita y esas palabras me marcaron mucho. Y así fue. Bueno, Mi ahora, primera ¿no? unidad fue el Chocó. Yo tengo que confesar que todos los 2 primeros meses lloré y dije, ¿yo qué hago aquí? Todas las noches, y no estoy exagerando, o sea, yo lloraba, yo llegaba a mi habitación y yo, "Ay, ¿qué hago aquí? Esto es muy Aquí duro, dos, esto es aquí muy dos. duro". Sí, el tema de orden público era fuerte, el tema de tú entrar, como yo no lo decía en un momento determinado, entrar a ese mundo, eh, en el que en Colombia todavía tenemos un ejército de hombres para hombres. Entonces, yo llegué al Chocó y no habían alojamientos para las mujeres. O sea, yo vivía hacinada. Ya no, ya eso no es así, ya eso ha cambiado y nos estamos preparando. Pero yo llegué a un hacinamiento en una habitación con 3 camarotes dobles, con obviamente todas más antiguas que yo y sin closet, teniendo la ropa por varios meses debajo de la cama en una maleta, en unas condiciones en las que si bien yo sabía que en la Tagua se iba la luz, o sea, era por Seguido. planta y tenía unos tiempos de luz, sin embargo, pues las condiciones de alguna forma uno se adapta, pero cuando llegué al Chocó ya con un uniforme y con un grado, Claro, las cosas ya son no hay otro precio, contemplación. las órdenes son otro precio. Llegué con un coronel que no voy a decir nombres, pero era un coronel que era bastante fuerte en su trato con todos y yo era como, ¿yo qué hago aquí? Estaba en shock. Entonces, claro, les doy la respuesta al examen. Estaba formando mi carácter, o sea, necesitaba, el hombre se pule con el hombre. Entonces, si yo no hubiera pasado por ese proceso de formación, y fue indirectamente lo que me abrió la puerta para después entrar a una unidad a la que yo amé con todo mi ser, que fueron las fuerzas especiales, porque mi última unidad fueron las fuerzas especiales. Em, y allá llegaban los comandos, llegaban los Bracnas, llegaban los regimientos, bueno, los batallones, los buffer. Y yo era ya mirándolos. Yo quiero entrenar con ustedes. Yo puedo hacer eso.
Y era como ese amor y esa pasión por lo que ellos hacían y esa admiración y ese respeto por el soldado. O sea, yo nunca me sentí superior a nadie. Realmente siempre sentí como esa admiración y ese respeto por su rol, por lo que hacían, por cómo entrenaban, por cómo dejaban a sus familias, por cómo podían ser perfectamente en el ejército ese hombre rudo y que va enfocado en su misión y llegan a la casa y ser ese papá amoroso, ese esposo, ese hijo detallista, o sea, siempre los admiré demasiado. Y fue el Chocó el que yo creo que fue donde más milagros presencié, la verdad. Pasaron muchas cosas. Yo hacía actividades cívico-militares y yo siempre decía, bueno, pues si esto es para el servicio, yo lo único que tengo que poner es el servicio. Entonces, aquí les hago un paréntesis porque no me puedo ir sin esta historia. Y es que una de las cosas más grandes y más especiales que me pasaron es que una iglesia nos contactó para hacer una actividad de misión de paz en Bojayá, en conmemoración por lo que sucedió. Y yo era una subteniente de primer año y me delega a mí, mi general, el que estaba en ese momento comandando la fuerza de tarea conjunta del Chocó. Y me dice, no, es que usted es la encargada de esto, usted mirará cómo saca todo adelante. Y yo, y voy a Escúchame la risa, pero confesarles una infidencia. me vino la cara que me pudiste haber puesto. No, pues, y yo con mis 20 y Claro, total. Y me dice, pero tranquila que usted no va a estar sola, le voy a poner al capitán de la acción cívico-militar de la fuerza de tarea. Llega y me dice el capitán, y yo toda odiosa, ¿no? Me dice mi capitán, en esa época yo subteniente de primer año, pues Rojas, eso no es mío, eso es de la brigada, eso no es de la fuerza de tarea, entonces lo que usted haga o deje de hacer con esa actividad es su problema. Y le respondo yo así toda envalentonada, así, yo mío 1,5 metros para los que no saben y me ven aquí sentadita. Entonces le responde esta miniatura con una sola estrella, le dice, vea mi capitán, ¿sabe qué? No se preocupe, que esta actividad no es mía, esta actividad es de Dios. Y si usted no quiere participar, no participe, porque Él solo va a poner a las personas que de verdad sirvan para esto. Muchas gracias, tranquilo. Y me volteo yo y me voy, y yo por dentro, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues resultados de la actividad. Imagínate que la coordinación fue, bueno, Fuerza Aérea para que llevara todos los regalos y los mercados de Bogotá al Chocó. Y recibo yo sola, porque fue el ejército de ángeles, literal. Y yo ahí como, bueno, todo irá saliendo. Y llego yo al aeropuerto de Chocó a recibir todos con los regalos con la NPR. Y me dicen los pilotos, bueno, ¿y quién se va en el avión con nosotros de regreso? Y yo, pues Dios va con ustedes. Y ellos lo tomaron como grosería, pero yo lo decía en serio. Tranquilos que ustedes están cumpliendo una misión. Y ellos como que me miraban extrañados y llega y me dice uno de los pilotos, vea Rojas, es que a nosotros nunca nos habían dado una misión así, en la que fuera solo para traer algo y no tuviéramos que recoger a alguien importante. O sea, en serio nos hicieron venir solo para traer esto y meto yo esos regalos y esos mercados en la NPR, junto con los soldados, obviamente ellos me cooperaron todo. Los guardamos, pues coordine con la Armada. Entonces, vamos Fuerza Aérea, ¿no? Armada. Entonces llega la Armada y nos recoge todo en una nodriza y lleva todo para Bojayá. ¿Cómo pasó? No me pregunten, yo no fui. Llega a Bojayá y me llaman a mí, bueno, ¿y quién va a recibir esto? Y yo, oiga, ¿quién va a recibir eso? Yo no sé. Todavía no me has dicho quién va a recibir eso. Entonces, par de llamadas, no me pregunten cómo, pero me contestaron de la estación de la policía, me dijeron que los guardara allá y hablo yo con la persona que estaba encargada de la policía y me guarda todos los regalos y los mercados en un lugar especial para que no se mojaran y no se dañaran. Y vamos entonces, Fuerza Aérea, Armada, Policía. Entonces, bueno, allá los soldados que estaban pusieron todo eso y lo cargaron, o sea, no estaban en Bojayá,
estaban en otra base, se desplazaron de la base hasta donde se recepcionaron los regalos, que estoy hablando de carros de 50 centímetros, peluches de 1 metro, eh, cosas muy grandes, de mucho volumen. Y bueno, cargaron todo, lo llevaron, lo resguardaron. Entonces se articuló todo, llegamos a Bojayá con la ayuda de la gobernación de allá. Entonces ya, entes civiles. Y el ejército nos prestó la seguridad a todo. Entonces, Fuerza Aérea, Armada, Policía, Ejército y la autoridad civil. Ujú. Cuando estábamos allá, yo misma, yo dije, yo me cargo de repartir los regalos de los niños, ustedes repartan los mercados. Y yo dije, no, todo esto tiene que ser organizado, hice fichas, llegué y marqué las cajas, conté todo y resulta que nos daban más o menos, yo me alcanzo a acordar de las cantidades, nos daban 80 regalos para niño y nos daban 60 regalos para niña y yo marqué todas las cajas, llevamos allá, llevamos los mercados sí eran muchos más, que eran para adultos mayores, se hizo la actividad con el respaldo de los delegados que gestionaron todas las actividades. Y yo no sé en qué momento a mí se me ocurrió decir que yo me encargaba de los regalos. Porque cuando llegamos allá a la actividad, habían filas, yo repartí las fichas para los primeros que llegaron, pero mientras hicimos la actividad, habían más de 100 niños y más o menos unas 150 a 160 niñas. ¿Y cómo le dices tú a un niño que no, que se Claro. acabó, que no hay? Que no, que no hay regalo. Entonces yo Y otra allá, vez ¿no? miré para el cielo y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces se me ocurrió, yo dije, los más grandes tendrán que ser maduros y asumir que no alcanzaron para regalos. Y voy a garantizar que a los más pequeñitos se les dé. Entonces, con la ayuda de la organización de los soldados, armamos las filas y yo les di una instrucción específica que era que las filas iban de los más chiquiticos, o sea, los de menor edad, que estaban de meses, hasta los más grandes. Y yo dije, bueno, pues decía mi papá, hasta donde llovió hubo barro. Ujú. Y empiezo yo, listo, a sacar tin de la caja. Eran unas cajitas organizadas grandes, de 1 metro por 1 metro, y empiezo yo a sacar, listo. Entonces yo, listo. Primero los niños. Sacaba, entregaba, sacaba, entregaba, sacaba, entregaba, sacaba, entregaba, sacaba, entregaba. Se acabó la fila de los niños, listo. Las niñas. Sacaba, entregaba, sacaba, entregaba, sacaba, entregaba. Mira, no me preguntes de dónde empezaron a salir balones, cosas. Yo sacaba, entregaba, sacaba, entregaba. Al final del día alcanzó para todos. Entonces, las personas que estaban de adultos mayores, todos se fueron con unos mercados que eran gigantes, o sea, no era el mercado como que viene por bolsitas, sino era el litro de aceite, el paquete de tantos kilos de arroz, o sea, así unos mercados súper grandes. Y todos los niños con regalo, y yo. Sonrisa oreja a oreja, decían por ahí. Y recuerdo, o sea, uno de los recuerdos más lindos que yo tengo, bueno, y hay un pedazo que le falta a la historia. Uno de los recuerdos más lindos que yo tengo es poder ver ese cielo estrellado así, o sea, es que no le cabía una estrella por el atrato, porque nosotros viajamos de noche, obviamente yo viajé encubierta, porque viajar por el atrato es peligroso para los militares. Y yo iba en civil completamente sin protección, sin armamento, sin nada, solo con la comisión, sin escolta, sin nada. Y resulta que antes de llegar nos varamos en la mitad del atrato, con la coincidencia de que nos varamos al lado de un corregimiento muy chiquitico, con unos niños que jugaban con el balón de ellos, eran botellas plásticas. Ellos nunca habían visto un balón, nunca habían visto un carro, nunca habían visto un juguete. Entonces nos quedamos varados ahí. Afortunadamente, como fue al frente, como que hicieron el remolque, nos dio tiempo de conocer a los niños, nos desvararon y de regreso, adicionalmente, habíamos guardado unas cajas con el número de niños que habíamos contado y para ellos también hubo regalo. Entonces, es uno de los recuerdos más especiales que yo tengo, como decirles, miren, esto es para ustedes y verles la cara, como ni siquiera era una cara de felicidad, ¿sabes? Tú dirías, no, pues me imagino la cara de alegría de los niños. No, era una cara de, ¿eso qué es? Asombro. Eso, y eso es para mí, sí, o sea, totalmente como que no se lo creían. Entonces, claro, obviamente ya cuando asimilaron el proceso, contentos y todo, pero ha sido uno de los
digamos, de las historias más especiales, y así me pasó varias veces más. Llegaban cosas para hacer actividades con la población más que más lo necesitaba, y yo, ay, unos refrigerios, una vez fui donde el comandante del Basser, y yo, ay, mi coronel, y me dijo, ¿usted cree que yo tengo recursos? Yo no tengo recursos para ahorita hacer eso, usted sabe que tocó hacer esta actividad y todo. Y yo, no, mi coronel, yo le estoy diciendo a usted, pero yo sé que Dios le va a poner la persona a usted. No, 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 Rojas, eso no pasa. Y yo, bueno, mi coronel, yo simplemente le dejo la inquietud porque yo vine a traerle el mensaje, ya me voy, me retiro, muchas gracias, permiso, sigo. Y me llama mi coronel a los 20 minutos, "Oh, Rojas, ¿usted qué es lo que hace?" Y yo, ¿de qué, mi coronel? Sí, ¿usted qué es lo que hace? Y yo, no, es que acá me llamó un proveedor que la escuchó a usted diciéndome lo que me está diciendo, no sé por qué él estaba fuera de la puerta, pero la escuchó y dice que él va a poner los refrigerios, que él los pone. Y yo, bueno, mi coronel, gracias. Dígale que ahí cuadra con el de arriba. Es, Y así, así, así siempre el servicio. Entonces fue una de las unidades como donde más cosas, más aprendí de la humildad. También tengo historias tristes que me Adri, enseñaron. yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo, servir y ver esas caras de tantas personas desconocidas en Colombia que a través de las fuerzas militares y en este caso el ejército, pero tú acabaste de narrar, Sama, yo creo que acabó de narrar todo como el concepto de acción unificada ahí en una historia tan bonita y tan Sí. profunda, porque yo estuve en el Chocó, estuve viviendo en Quibdó 2 años y conozco por allá y viajé por el Atrato también un par de veces. Y esa es la Colombia profunda. O sea, realmente Adri nos acaba de llevar a la Colombia profunda, a sitios lejanos, Sama, a sitios lejanos. Y cómo fue capaz de sincronizar, viste cómo nos navegó por todos los estamentos del Estado hasta terminar en la cara de asombro de un niño de un corregimiento diciendo, wow, o sea, wow. Entonces, Adri, yo creo que es increíble. Me transportaste de una manera increíble y fui viendo tu capacidad de coordinación y tu capacidad de milagro donde estabas de una manera muy increíble y de verdad te agradezco porque esta es una historia de un veterano, en tu caso, de un veterano haciendo patria allá donde tanto se necesita y con ese servicio y con esa fe. Llega ese momento, sirves y llega el momento pues en que tienes que colgar el uniforme y cómo te llevas ese espíritu de servicio a tu nuevo rol en la civil y cómo fue esa transición, Adriana. Es que te lo voy a presentar de la siguiente manera, Millón, y a todos quienes nos escuchan. Y es que todo el mundo conoce el ejército de guerra, pero ¿cuántos comprenden qué es el ejército de progreso? Entonces, hasta donde yo pude y hasta donde mi corazón pudo dar, me comprometí con ese ejército de progreso. Y ese ejército de progreso lo hacemos todos. Y quiero resumirte esa transición en lo siguiente, no en el proceso de salir. Yo comentaba, para mí fue durísimo tomar la decisión, pero algo en mi corazón me decía que habían otras cosas y que ya había otros niveles a los que yo tenía que llegar y que no iba a poder llegar estando en el ejército. Ya fue un tema mucho más personal. Entonces pasaron muchas cosas como que construyeron, no fue una sola, que construyeron ya esa decisión. Fue muy duro retirarme, pero quiero contarte algo con respecto a esa transición, y es que cuando yo llego a la empresa civil donde estoy trabajando, que es una empresa del Estado, o sea, yo continúo siendo, ojo al nombre, servidora pública. Ujú. Y cuando llego al departamento de talento humano, porque pues es mi perfil y mi línea,
pero me encuentro que hay muchas cosas en otros departamentos que le aportan al proceso donde yo estoy. Y llego y me siento con una de las personas que admiro muchísimo y admiro profundamente, que es una de las psicólogas que más progreso ha traído y más desarrollo al programa de cliente externo, porque nosotros tenemos cliente interno y cliente externo dentro de nuestro servicio. Y me siento con ella y le digo, ven, yo he leído sobre ti, sobre lo que has hecho y tú tienes cosas maravillosas y no las veo al interior. Le dije, ¿por qué pasa eso? No entiendo. Y se quedó callada y solo me miró como, o sea, como que no, prefiero no decirlo. Entonces yo le dije a ella, me dije, quiero nombrarla porque es una mujer maravillosa. Se llama Luana y es una líder espectacular. Y le digo, Luana, yo quiero hacer algo contigo, que yo quiero que, si es la voluntad de Dios y yo sé que sí es, me permita construir un puente militar con tus proyectos. Y ella me decía, como que no entendía la idea, pero me dijo, Bueno, chévere, puente", ella entendió puente. Entonces, yo le dije, pero ¿sí sabes a qué me refiero con un puente militar entre mi proceso y el tuyo? Y ella me dijo, no, Adri, la verdad, no sé por qué un puente militar. Entonces le dije, ¿tú has visto en la vía Bogotá-Villavicencio, siempre que pasa algo, cuáles son los puentes que utilizan? Utilizan puentes militares que llevan muchos años de construidos alternos. Entonces yo le decía, lo que construye un ingeniero militar perdura en el tiempo. Y yo quiero un puente militar con tu programa. Y lo hemos hecho. Fue el inicio de nuestra conversación y fue el inicio de nuestro propósito. Ya lo tenemos adelantado, han pasado cosas espectaculares con esos programas. Pero vuelvo y resumo. O sea, todo el mundo conoce el ejército de guerra, el Ujú. ejército que pone heridos, el ejército que pone muertos, el ejército que, mira, para mí aquí, de alguna forma los grupos armados, y bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque es como meterme en temas muy sensibles y muy vulnerables, pero yo conozco personas que son reinsertadas y conozco sus heridas también de guerra y siento que cuando tú tienes la empatía de poder como verlos desde el otro lado, te das cuenta que todos somos víctimas. De alguna forma ellos fueron víctimas de su contexto, que los campesinos en su momento en medio de la guerra fueron víctimas de su contexto y que uno cuando es herido en combate es víctima de su contexto. Entonces todo el mundo conoce el ejército de guerra, pero bueno, y el ejército de paz, y el ejército de progreso, y el ejército que construye puentes, y el ejército que construye escuelas, y el ejército que construye parques, y el ejército que lleva, ay, es que nosotros llevamos medicina a mujeres que no sabían cómo curar cosas que para una mujer es básico, como conocer, porque hacen parte de nuestra cotidianidad. Y dentro de las cosas que, pues, por ser mujeres podemos llegar a ser vulnerables. Entonces, no conocían tratamientos, no conocían esa, "Ay, no, yo no sabía que eso se trataba, yo no sabía que esto se manejaba así". Llevamos educación de escuelas de padres, desde la psicología, llevamos educación de proyectos de vida a escuelas, o sea, ¿y el Ejército de Progreso qué? Quería, pues, no podía dejar de decir esto, y en cuanto a mi cambio, que fue la pregunta específica que tú hiciste, es que yo nunca dejaré de ser Adriana Rojas la teniente, o sea, yo voy a mi trabajo y es parte de mi identidad que en mi maleta están pegadas mis estrellas y mi distintivo del deber cumplido de los comandos. Y es mi maleta donde yo cargo mis cosas de la oficina y allí están. Y cuando yo llego y entro, a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es esas figuritas que usted tiene pegadas en la maleta? Y yo, son mi sello personal. Es que yo nunca me quité el uniforme. Yo dejé de portarlo, pixelado, pero, pero la Adriana Rojas militar nunca se va a morir. O sea, eso es algo que hace parte integrada totalmente de mi identidad, que me formó, que me ayudó, que me enseñó, que formó mi carácter, que me hizo la mujer que soy ahora y que me hizo la mujer que tiene las capacidades y que no le tiene miedo a los proyectos que le entregan. Porque es que a mí, yo le contaba en el detrás de cámaras a Samael que yo entré
con un proyecto así chiquitico, en un programa que nadie visualizaba, y ahora somos el centro de las directivas, somos el centro de las auditorías, somos el centro de los mismos clientes internos dentro del programa. Yo entré con un rubro así y dentro de la capacidad de inversión en lo que hemos venido haciendo. Ahora resulta que tengo que administrar un rubro así que se creció en un 300% de la inversión porque se visibilizó la importancia. ¿Quién dijo miedo? Se dice, bueno, listo. A mí me dan, voy a decirlo en cantidades subjetivas para no revelar información privada de la empresa, pero a mí me dan 100 pesos para administrar, listo, yo los administro. Y con eso hago maravillas y si tengo que hacer con las uñas, hago con las uñas. ¿Y quién dijo miedo? Y me dan 500 pesos para administrar y se los multiplico y se los administro. Y no es como que, ay, no, esperen, es más trabajo, déjenme aquí chiquita e invisible, porque me da miedo hablarle al directivo, porque me da miedo hablarle al presidente. No, si me tengo, ¿cómo ha sido esa transición? Pues que en el ejército me tocaba así, con los hombritos un poquito recogidos, como mi general, es que tengo que hablar con Ujú. usted. Y aquí me toca doctor. Y cuando hablo de doctor, es porque son doctores, son médicos, o sea, tienen su título ganado. Doctor, mire, es que está sucediendo esto, necesitamos hacer esto. O con mi gerente, jefe, mire, que tiene perfectamente el nivel de un coronel. Está Ujú. sucediendo esto y entrar a la oficina y decirle sin miedo, necesitamos esto, pasó esto. Mira, hasta lo más mínimo que es ser humilde y admitir los errores. Jefe, Pero es que me esas equivoqué son, en esto. ok, esos son habilidades transferibles, digo yo. Las traes desde el servicio, cuando fuiste subteniente, teniente, cuando estuviste en la Escuela Militar de Cadetes. Esas habilidades de comunicación y esas habilidades fueron transferidas cuando te quitaste el uniforme, fueron transferidas a ese nuevo escenario laboral. Totalmente, totalmente. Porque te forma el carácter y el carácter tú con uniforme o sin uniforme lo portas. Sí, que Porque eso te es clave, forma eso el es clave. ser y tú el ser con uniforme o sin uniforme lo eres. Mira que había una frase que usaban mucho en el tema del liderazgo en el ejército y ahorita yo con el tema de los entrenamientos en liderazgo en las gerencias lo pienso. No lo digo, pero lo pienso. Y la frase era, bueno, si el día de hoy los formamos a ustedes, señores coroneles, y señores tenientes coroneles y señores mayores, y les pedimos a su tropa que forme detrás de usted, ¿quiénes darían la vida por usted? ¿Cuántos soldados formarían? Eso es muy militar y es muy del liderazgo militar. ¿Quién te sirve por la presilla y quién te sirve por quién eres? Y hoy en día yo traslado ese conocimiento, esas habilidades, esa formación a la parte civil. Bueno, mis gerentes. ¿Y quiénes son los que se quedan hasta tarde sacando el barco adelante con agrado y no con recelo, no con desprecio? ¿Y quiénes son los que realmente les cubren la espalda a ustedes? ¿Y quiénes son los que realmente se quedan ahí? Entonces, realmente sí, o sea, todo lo que tú vives en el ejército, todo es aplicable en la parte civil. El tema de seguridad, el tema logístico, claro, o sea, hay formaciones complementarias, pero por lo general los militares activos le tienen mucho miedo a qué va a pasar eh, para la vida civil cuando ya te toque ir. Y es muy duro ese proceso de transformación, Y eso es clave, y eso es clave. pero está en el tema de la historia del elefante y la cadena. Está en la mente. Y es que cuando le preguntan a los entrenadores de elefantes del circo, les dicen, venga, pero ¿por qué ese elefante tan grande, ese animal tan grande, no se escapa, no se va con esa cadena tan chiquitica? Entonces los entrenadores les explican que es que desde pequeñitos los anclan a una cadena con la misma estaca y ellos se acostumbran a que por más que jalen y jalen y jalen, no se pueden soltar, entonces cuando crecen tienen la misma cadena que perfectamente podrían soltar, pero ya ni hacen el intento.
Entonces pasa el tema con la cultura militar. Tienes el miedo de que hay una cultura militar, hay un entrenamiento y una formación que te dices que usted es acá, para acá, usted nació para esto, todo, y es tan lindo, pero al mismo tiempo te genera limitaciones frente a otros contextos, ¿sí? Y de hecho se usan frases que ayudan, como no, pero entonces vaya y váyase a trabajar a Coca-Cola y verá que le toca, y usan Coca-Cola como, y verá que le toca trabajar más, y verá que allá sí su jefe no se lo va a aguantar, y usan frases como queriendo referirse a que en la civil les iría súper mal, que agradezcan que están ahí. Y sí, claro, o sea, uno debe ser súper agradecido, pero uno también tiene que saber lo que vale y también tiene que conocer sus capacidades y también tiene que comprender que la vida se compone de etapas y que cada etapa tiene sus pros y sus contras, su magia, su aprendizaje y hay que aprender a anhelar, a desear, a confiar, a dar el salto un poco al vacío. También, y con esto no estoy invitando a nadie a que se retire, ni mucho menos, sino que cuando llegue ese momento, porque todo es un ciclo, estén tranquilos y estén confiados y disfruten cada etapa. Ese es un dato clave, Adri, y yo quisiera que respaldada en la experiencia que has adquirido, porque es que ya la armadura ya la colgaste, ya estás detrás de la armadura, ya, ya estás en un nuevo escenario de vida y has vivido cosas que solamente vivimos los que ya hemos dejado el uniforme, experiencias, ya puedes mirar atrás y sacar lecciones aprendidas de lo que significó el servicio, sacar lecciones aprendidas de lo que significó el proceso de transformación del servicio al escenario civil y puedes sacar lecciones aprendidas de hoy día como veterana en el escenario civil. En este punto de nuestra charla tan amena que hemos tenido hoy, quisiera que miraras a dos tipos de personas que vas a impactar con lo que vas a decir. Y mira a los que están en el servicio activo, pero que están pensando en salir o sea, ya están cumpliendo tiempo de servicio o de pronto en su mente está decir, bueno, yo hasta aquí voy a dejar, voy a buscar otro escenario de vida. Mira a ese grupo de personas y mira también, por favor, al grupo de personas que ya hicieron el salto, pero que en este momento están como que en ese escenario gris de mirar todavía hacia atrás, es que yo estaba allí, es que yo tenía el uniforme allí, es que yo estaba bien allí y ahora estoy aquí con incertidumbre. De pronto, ¿nos puedes dar algún tipo de consejo? Porque es que ya esos caminos ya los caminaste, o sea, ya estuviste allí. Si fue duro, si fue fácil, si no, como haya sido, ya lo superaste. Ya estás en un nuevo escenario en el que puedes efectivamente brindarle un consejo a esos dos tipos de hombres y mujeres. ¿Qué les podrías decir, Adri? Dos cosas súper importantes y esto sí, pues hace parte de mi desarrollo como profesional en psicología. Ujú. La primera es que el exceso de pasado produce depresión porque genera la sensación de pérdida y llega un momento en el que cuando es en exceso, tú ya no puedes cargar más con esa emoción y te derrumbas. Y el exceso de futuro, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no lo logro? ¿Y si pensamientos catastróficos? ¿Y si, bueno, sí, no, pero puede que sí me emplee, pero puede que no? Y el exceso de futuro genera ansiedad. Entonces, hay una frase que la aprendí de los líderes y se repite mucho en libros de desarrollo personal, pero no de cualquiera, sino de grandes líderes que comparten su historia y es que uno, miren, dentro de su propósito de vida más importante, que sea ser felices y estar bien en el aquí y en el ahora. Clave. Si usted tiene bienestar y se centra en su presente, créame que va a tener un buen futuro y por ende va a tener un buen pasado, pero no pierdan de vista en el aquí y en el ahora ser felices. O sea, no pierdan de vista la tranquilidad de un buen almuerzo con su familia porque están pensando en que ya casi se retiran o en todo lo que van a perder, en el exceso de futuro o en el exceso de pasado. Esa es la primera. Y la segunda es que esta frase me costó mucho desglosarla, digerirla. Y es que se necesita mucho más fuerza para soltar que para sostener. Entonces,
cuando nosotros nos aferramos a algo que ya es necesario soltar, como está requiriendo ser soltado, es agotador, es doloroso, fatiga, ¿sí? Entonces, es también aprender a soltar. Y con esto le agrego el bonus track. Y es que con Ujú. esta frase a mí me mataron. Me mataron porque a mí el ejército me enseñó a hacer usted resuelve, mira a ver, el soldado es mago. Entonces se Hace quedó muy rato no marcado escuchaba en esa. mí, yo soy una mujer que resuelve. Y sí, lo Ok, soy. ok. Se quedó marcado en mí y alguien me dijo esta frase que yo les quiero regalar a ustedes. Y es, mira, me lo dijo con todo el amor del mundo. Yo sé que tú puedes sola, yo lo sé, pero no tienes que poder. Yo estoy aquí para ti. Y ok. Entonces, hoy es la invitación también, es el bonus track. Sabemos que puedes solo, pero hay todo tipo de ayudas, herramientas, personas para acompañarte en ese proceso de transición. No tienes que poder y no te hace más débil, ni te hace menos persona, ni te hace menos capaz. Necesitas un acompañamiento en orientación vocacional, búscalo. Necesitas hablar con tu familia y desahogarte, hazlo. Necesitas leerte un buen libro, léetelo. Necesitas buscar ayuda en una película, búscalo. Pero claro que puedes solo y sola, pero no tienes que poder. Entonces, si te está costando, pues acompáñate en el proceso. Somos seres sociales. Entonces, esas serían como las tres recomendaciones así. Ni exceso de pasado, ni exceso de futuro. Hay más fuerza y más sabiduría en aprender a soltar que en sostener. Y sí puedes solo y sola, pero no tienes que poder. O sea, eso sería como lo que yo les diría. Tres Viva puntos. con mucho presente, Sama. ¿Cómo la vio? Hoy sí fue que Adri nos dio fue, pero nos dio fue, Sí, pero donde era, yo. claro, claro, porque Ay, hemos hablado mucho, John. Vamos en el episodio 46, Adri. O sea, por aquí han pasado 40 y pico veteranos hablando sobre los procesos exitosos, una cantidad de resiliencia. Para completar 46 episodios, pues súmale que casi el doble de personas han charlado con nosotros. O sea, muchísimos veteranos hemos hablado. Y esos tres puntos, estoy seguro que van a ser de un impacto relevante para la comunidad de la armadura, para las personas que ya han pasado por aquí, seguramente yo a veces hablo de que muchas de las cosas que hablamos acá sirven para procesos de transformación, no solamente en el escenario militar, sino también en el escenario civil. Esos tres puntos que has tocado, Adri, son clave. Adri, Caballeros. ¿qué libro o qué lectura ha marcado tu vida para los veteranos? Y este es un consejo que todos los invitados dan. ¿Y en qué canción has encontrado tu inspiración? Es que un solo libro es muy difícil. O sea, uno en la construcción Varios. de muchas Sí, cosas. sí. Bueno, inicialmente, ay, hay uno que es para chicas y quienes son papás deberían leerlo, que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas y le rompe a uno la construcción romántica de lo que es la idealización de la pareja, porque de alguna forma las mujeres nos entrenan para idealizar algo que uno mismo a partir de esa idealización va a terminar dañando. Entonces es mejor estar aterrizaditos y tener las cosas claras. Y la verdad es que me ha ayudado mucho en mis procesos personales. Para mujeres y para hombres que sean papás de niñas. Recomendadísimo. En términos generales, para mi desarrollo personal, para todo lo que he trabajado, obligatorios que tú me vas a decir, sí, ya me los leí. El caballero de la armadura oxidada es como todos esos procesos de romper nuestros esquemas y abrirnos y encontrarnos para arreglarnos de adentro hacia afuera, no al revés. Los cuatro acuerdos, que me ayudó a entender la importancia de ser impecable con mis palabras hacia mí misma y de analizar muy bien cómo era que yo me hablaba a mí. No tanto a los demás, porque a los demás es señor, caballero, jefe, mi coronel, mi capitán, Ok. sino de cómo me trataba yo misma hacia mí y cómo me tomaba las cosas personales y todavía
me sigue costando. De allí para allá, muchos que tienen que ver con, me encanta, piense y hágase rico. Es que no dice trabaje hasta Ujú. partirse el lomo y hágase rico. No, dice sea inteligente desde el pensamiento. Entonces me ayuda a sanar mi relación con el dinero. Y así es que tú me dijiste uno y yo tengo muchos. Y las canciones, hay muchas que me gustan, pero las canciones que a mí me marcan son canciones que realmente aporten a mi estado emocional. Entonces, no es una moda, no es como que yo haya empezado con los temas de manifestación y entonces sea una moda para mí, sino que de verdad hay canciones que tienen que ver, por ejemplo, hay un artista que se llama Alexa Sotelo, que sus letras tienen mucho sentido y que a la vez atraen, vibran bonito y manifiestan. Para mí, canciones que me hagan sentir bien, que me hagan sentir tranquila y que me recuerden el poder que tengo yo para que las cosas pasen, de adentro hacia afuera otra vez, no afuera hacia adentro, que es que cuando te das de afuera hacia adentro es lo que yo les decía, ay, pero si no tengo el recurso, ¿cómo voy a hacer? Ay, pero y si me compro un carro bonito, después ¿cómo lo mantengo con cómo está de cara la gasolina? Entonces termina uno frustrándose a uno mismo, victimizándose y echándole la culpa a los demás, al contexto, al país, de no tener y se olvida uno de que es de adentro hacia afuera. Eso sería. Pues nada, Adri, yo de verdad te agradezco infinitamente tu espacio, tus enseñanzas. Yo insisto, cada episodio ha sido un crecimiento para, pues, para Samael, porque porque lo hemos hablado, pero es un crecimiento personal también, desde las vivencias. Y yo estoy seguro que es la visibilización de las historias que no solo los veteranos, sino la sociedad de hoy día lo necesitan. Adri, hoy cierra el programa Sama, pero en este momento quiero decirte que gracias, estoy súper encantado con tu historia, espero volver a hablar contigo. eh, Sácanos tiempo porque tenemos un canal que se llama Voces de Honor, donde podemos abordar un poco más esas historias de servicio, como esa historia tan bacana que contaste de esa acción cívico-militar allá, o perdón, de esa acción unificada allá en Bojayá, porque siempre las voces de honor, tú lo dijiste, es del ejército de choque, pero las voces de honor del ejército del progreso, del ejército que ayuda, a veces quedan allá un poquito invisibles. Extiendo la invitación, te agradezco por tu tiempo, ha sido increíble. Y nada, te doy este espacio por si quieres mandar un último mensaje o compartirle algo a los veteranos para que mi gran amigo Sama cierre el episodio. No, no me quedan más que agradecimientos por la invitación y de verdad que qué espacio tan agradable y espero que pueda ser de crecimiento y de aporte para quienes lleguen acá y lo escuchen. Sin duda alguna, así será, Adri. Sin duda alguna, así será. Las gracias son para ti. Las gracias son para ti. Diste las gracias, pero las gracias te las tenemos que dar todos nosotros por el espacio que acabas de darnos, por la cantidad de recomendaciones tan importantes que llegan a la comunidad tras la armadura. Las gracias totales por el servicio que prestaste al Ejército de Colombia, a la nación, a nuestra querida patria, a las comunidades a las que serviste allá en Chocó, a nuestros soldados, a los que les ayudaste en el fuerte de Tolemaida, en las fuerzas especiales. Mil gracias por todo ese trabajo incansable y seguramente cargado de sacrificio. Quedan unas reflexiones bien importantes en este episodio, Adri y John, y estimados amigos de Tras la Armadura. El pasado seguramente genera algunos inconvenientes. Pensar mucho en futuro también puede que genere otro tema, inconvenientes más. Yo lo he dicho varias veces también aquí, hay es que vivir. Hay es que vivir, hay es que caminar, hay que hacer la tarea, disfrutar un tinto, disfrutar un beso, disfrutar un abrazo, disfrutar la tranquilidad, porque muchos se quedaron atrás. Y cuando digo muchos se quedaron atrás, es que en el plano terrenal ya no están. Ofrendaron su vida en el campo de combate y
nosotros por lo menos hoy día podemos sentarnos aquí a decir, venga, vamos a votar unas cuantas ideas para la comunidad de veteranos y tal. Entonces, esa básicamente sería como la conclusión de este gran episodio, Adri. Estuvo muy buena la historia, todo, te agradecemos el espacio. A la comunidad de Tras la Armadura, agradecerles por acompañarnos, por estarnos siguiendo. Les recordamos, nuestros episodios salen cada 8 días, los domingos a las 10 de la mañana. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube como @Tras la Armadura. Les recordamos que hemos hecho la tarea de verificar números de las plataformas y casi el 70% de las personas que ven los episodios ni están suscritos, ni de pronto dan el like en los episodios o por lo menos un comentario. Y esto lo decimos de forma, pues digámoslo, a manera de solicitud. Si el algoritmo no ve que se mueve el episodio, lastimosamente no llega a otros veteranos, sino llega a una comunidad pequeña que está en torno a toda la armadura. En la medida en que tengamos más personas interactuando con el episodio, dando el like, suscribiéndose y acompañándonos, el algoritmo va a enviar este mensaje y muchos más mensajes al resto de la comunidad. Agradecidos totalmente con todos ustedes por su compañía. Nos los esperamos el próximo domingo con un episodio nuevo. Adri, muchas gracias. John, también muchas gracias a ti. Y hasta la vista. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, Adri. Chao, Sama.